Amén. Dios les bendiga esta tarde. ¿Cómo están? Qué bendición que nos acompañe el día de hoy. Estamos en esta serie de pecados blancos, pero antes de entrar en la palabra del Señor nuevamente, un aplauso a todos los jóvenes de Antioch que están con nosotros en este día. Y a Silas, que fue parte del grupo de alabanza, aquí lo incorporamos. Dios te bendiga, Silas. Para ellos y para cualquier otra persona que no ha estado durante esta serie, vamos a repasar rápidamente lo que estamos tratando en esta serie. Estamos hablando de aquellos hábitos que a veces hemos categorizado como no tan ofensivos, como entendibles, respetables, pecados cristianos, pecados blancos, cositas que quizás no tienen mucho significado. Pero la palabra pecado, recuerde que es un término de arquería que significa fallarle al blanco. Si le estás tirando al blanco y nada más tu único objetivo es pegarle al blanco, ya sea que le falles por mucho o por poquito, le estás fallando. Entonces, nuestro blanco es la santidad, la pureza que Dios pide de nosotros como sus hijos. Pero aún los pecados pequeños a veces nos están separando de Dios, están perjudicando nuestro propósito en Dios, están ofendiendo a Dios. Así que nuestra oración ancla en esta serie ha sido el Salmo 139, versículo 24. Vamos a decirlo en unísono. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Una vez más, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. El pecado blanco que vamos a tratar el día de hoy es la idolatría. Diga conmigo, la idolatría. Ahora, los que son creyentes y están familiarizados con la Biblia, ustedes saben que la idolatría es algo que Dios aborrece, pero entra en la lista porque la verdad es que muchos de nosotros estamos cometiendo idolatría y aún no lo sabemos. Me recuerda esto de la historia de una maestra. Tenía un grupo muy diverso de estudiantes y ella quería saber un poquito de las religiones representadas en su clase. Y entonces empieza a hacer la pregunta, dice: a ver, niños, ¿me pueden decir ustedes qué tipo de objetos religiosos tienen en sus casas o qué cosas adoran en sus casas? Una niña se levantó y dijo: pues yo la verdad no entiendo mucho, dice, pero yo veo que cada mañana mi mamá se despierta y va a una foto que tenemos ahí de una señora con una aureola cuidando un bebé y ella le reza a esa imagen. Y luego dice otro niño: pues yo tampoco entiendo, dice, pero mis papás se levantan cada mañana y van a una estatua de un hombre de sobrepeso, de apariencia asiática, con las manos extendidas y le queman incienso. Y dice otra niña: pues yo no sé, pero mi mamá todas las mañanas se levanta, entra al baño, se para sobre una plataformita blanca con números y dice: ¡ay, Dios mío! ¿Sí? Entonces, para ella eso era idolatría. Pero vamos a definir idolatría. Encontramos la definición bíblica de idolatría en Romanos 1, versículo 25, donde nos dice lo siguiente: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Entonces, la definición bíblica de la idolatría es adorar a lo creado en lugar de adorar al Creador. ¿Está conmigo? El pastor Timothy Keller lo define así: un ídolo es algo más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón y tu imaginación más que Dios. Cualquier cosa que busques para que te dé lo que solo Dios puede dar. Eso es un ídolo. Los primeros 2 mandamientos de los 10 que se le dieron a Moisés tienen que ver con la idolatría. Éxodo 20, versículos 3 al 5 dicen así: no tengas ningún otro Dios aparte de mí, dice el Señor. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas cultos, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Acuérdese de ese detalle, que nuestro Dios es celoso, que no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extendió los pecados de los padres sobre sus hijos, dice: toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y la 4ª generación. En otras palabras, la idolatría es algo grave, es algo serio para Dios y lo debe ser
para nosotros. Pero el truco de la idolatría o lo capcioso para nosotros es que para gente contemporánea como nosotros, hablar de idolatría produce en nuestra mente imágenes de pueblos primitivos en otros lugares de la tierra, en otras épocas, doblegándose ante estatuas, adorando a imágenes hechas de barro, de metal, de madera. Pero la realidad es que el mandamiento en contra de la idolatría es un problema para los hijos de Dios. Desde el principio, cuando vemos la historia de Israel en el desierto, le está dando Dios los 10 mandamientos a Moisés en el monte. Todavía ni baja del monte Moisés con los 10 mandamientos y ya han quebrantado el primer mandamiento los israelitas. Dice Éxodo 32 versículo 1: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Mire, el pueblo de Dios era dado a la idolatría. Aún el gran pionero de la fe, Abraham, a quien Dios utilizó para establecer su linaje y darnos de ese linaje el Salvador del mundo, Jesús, aún Abraham estaba en peligro de caer en idolatría. Abraham y su esposa habían tenido un hijo en su vejez y por ende Abraham lo amaba profundamente. Y Génesis 22 nos da la muy interesante historia de cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo. Y como que no tiene sentido porque Dios les dio este regalo y ahora Dios le está pidiendo: sacrifícamelo. Pero el versículo primero de ese capítulo 22 de Génesis nos dice claramente que esto era una prueba de la fe de Abraham. Y los que conocen la historia saben, David, o más bien Abraham, sube al monte, adoran, pero cuando él está por sacrificar a su hijo, Dios lo detiene. Era una prueba de su fe. Pero escuche esto: si Abraham nunca hubiera tenido que escoger entre su hijo y la obediencia a Dios, entonces él no hubiera reconocido que su hijo se estaba convirtiendo en un ídolo. Isaac era un regalo increíble, pero el problema con la idolatría es precisamente eso. Un regalo puede ser peligroso cuando no pones a Dios primero. Es más, la idolatría muchas veces ocurre cuando hacemos de las cosas buenas dioses. Lo repito, la idolatría a menudo ocurre cuando hacemos de cosas buenas dioses. Entonces, ídolos no son solamente imágenes falsas. Ídolos pueden ser cosas buenas, regalos que Dios nos da, pero nosotros terminamos adorando más lo creado que el creador. Y esto es lo que vamos a hacer en relación a la idolatría. Vamos a hacer 3 cosas. Ustedes saben que me gusta darles listas para hacer práctica la enseñanza. 3 listas que les voy a dar. Una lista de los dioses con los que batallamos hasta el día de hoy. Segundo, una lista de emociones problemáticas que estos dioses producen. Y termino con una lista de señales que los buenos deseos se están tornando en idolatría. ¿Están listos? Número 1. Vamos a hablar de dioses con los que luchamos el día de hoy. Y no puedo hablar de todos porque son muchos, pero voy a hablar de 3 categorías o 4 quizás de las primordiales. Primero, los dioses del placer. Diga conmigo: dioses del placer. Aquí entra, por ejemplo, la comida. No estoy señalando a nadie, yo amo la comida, ¿sí? A muchos nos gusta una buena cena y un buen almuerzo y un buen desayuno y una buena comida y un buen café y una buena merienda, ¿sí? O sea, amamos la comida. Incluso se dice que mucha gente cuando se deprime recurre a la comida para encontrar aliento, ¿verdad? Y confort. O cuando alguien sufre una decepción y come de más y quizás sube de peso. Y claro, la comida es algo bueno. Obviamente Dios nos dio especies y nos dio carnes y nos dio vegetales y nos dio todo tipo de comidas para disfrutar y para que nuestro paladar tomara deleite. Pero hay algunos que hemos hecho de la comida un Dios. Y me encanta lo que dice el salmista, el Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que Dios es bueno, el Señor es bueno, y qué alegría para los que se refugian
en Él. Cuando te deprimas, no te refugies en la comida, refúgiate en el Señor. De otra manera, la comida se ha tornado en un ídolo. Podemos hablar, por ejemplo, de los pecados sexuales dentro de los dioses del placer. Todos sabemos que la sexualidad es algo que Dios puso en el hombre y es algo que puede ser muy bueno. Puede ser algo que fomenta intimidad en la relación matrimonial. Pero ¿no le parece asombroso cómo la humanidad es capaz de tomar estos regalos buenos de parte del Señor y pervertirlos y convertirlos en ídolos destructivos, ídolos peligrosos, ídolos realmente sucios? Recuerda a Romanos capítulo 1, donde extraímos la definición de idolatría, que es adorar lo creado antes que al Creador. Mire lo que sigue diciendo ese mismo pasaje, versículos 26 y 27. ¿A dónde nos lleva la idolatría? Cuando uno adora lo creado antes que el Creador, por esa razón Dios los abandona a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Esta es una escritura que habla directamente en contra de la homosexualidad, del lesbianismo. ¿Cuál es el problema con el homosexualismo, el lesbianismo o cualquier pecado sexual, el adulterio, la fornicación? El problema es que es idolatría. Estamos adorando, deseando lo creado más que el creador. Es un Dios de placer. ¿Está conmigo? Podemos hablar también en esta misma categoría de los pecados sexuales. Por ejemplo, la historia de Amón, el hijo de David. Es una historia que nos ilustra perfectamente bien cuando nosotros hablamos de la sexualidad de un Dios, lo que nos puede pasar. Este era un muchacho que estaba obsesionado con la sexualidad o con el sexo, tanto que empezó a obsesionar y a desear a su propia hermana Tamar, y obsesionó tanto con ella que terminó violándola. Y cuando todo termina, dice 2 de Samuel 13, versículo 15, luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor. Dice, de pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Mire cómo nos puede pervertir este Dios del placer, este Dios del sexo. El Dios del sexo especializa en llevarnos mucho más allá de lo que planeamos o de lo que fue nuestra intención. El Dios del placer promete una increíble satisfacción, pero nos ofrece precisamente lo opuesto. Un vacío permanece en nuestro ser. Dentro de los dioses del placer podemos hablar del entretenimiento. Estamos viviendo en la época o las generaciones más entretenidas de todos los tiempos, ¿sí o no? Siempre tenemos el iPhone o el Android, siempre estamos en redes sociales, siempre estamos viendo películas. Donde quiera que veamos a nuestro alrededor hay entretenimiento. Yo a veces me paro en una luz roja y no puedo esperar 20 segundos que se vuelva verde sin antes sacar el teléfono y empezar a sacar el Facebook, ¿no? Y ahí los veo ustedes también, no me señalen, porque a veces ni me han visto que estoy al lado de ustedes porque están en el teléfono. Siempre con la necesidad de estar entretenidos. Había un hombre en la Biblia, el sabio Salomón, un rey con todas las riquezas del mundo, tenía todo tipo de entretenimiento y todo tipo de placeres a su disposición. Y cuando lo hubo probado todo, mire lo que él escribió. Dice Salomón en Eclesiastés 1, versículo 14. Observé todo lo que ocurría bajo el sol, o sea, todo lo que el mundo tiene que ofrecerme. Y la verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Ahora repito, estos dioses del placer en sí mismos no son necesariamente malos, pero tienen todo el potencial de tornarse de cosas buenas en cosas que endiosamos. Y el problema ocurre precisamente cuando adoramos el placer más que el Creador. Y termina esto dándonos dolor o provocando
quebrantamiento en nuestro ser o dejándonos con un simple vacío. Podemos hablar, por ejemplo, de los dioses del poder. Diga conmigo, los dioses del poder. Aquí podemos entrar en el éxito que usted busca en la empresa, en su carrera profesional. Podemos hablar del dinero, podemos hablar de la adicción a la aprobación. Hay gente que está adicta a la aprobación de las demás personas, ¿sí? El otro día un amigo me estaba enseñando un mensaje de inbox que le mandó un amigo por Facebook y le dijo: te bloqueé porque no le pusiste like a mi postal, ¿sí? Y hay gente que obsesiona, o sea, ahora resulta que tenemos el deber de ponerle likes a la gente, si no los ofendemos. Esa gente ha hecho de los likes un ídolo, porque agarran su significado, agarran su sentido de valor de lo que piensa la demás gente. Hay gente que está adicta a la aprobación. Yo sé que no estoy hablando con ustedes, pero dígale que está a su lado: te pasó cerquita la piedra, ¿sí? De nuevo, estas cosas, el éxito, el que tú ganes bien, el dinero, no son cosas malas. Dice 1 de Timoteo 6:10, la raíz de todos los males no es el dinero, hermanos, es el amor al dinero, la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado ¿de qué cosa? De la fe verdadera, y se han causado muchas heridas dolorosas. Podemos hablar, categoría número 3, de los dioses del ministerio. Diga conmigo, los dioses del ministerio. Seguramente usted no se esperaba esto en la lista de dioses, pero déme unos minutos mientras me predico a mí mismo. Pero invito a los que son líderes o tienen algún ministerio a que escuchen este pequeño sermón que me voy a dar a mí mismo. Porque para los que estamos en el ministerio también corremos varios peligros. La idolatría, por ejemplo, a la asistencia. A veces cuando la gente no llega a nuestros eventos, nos ponemos tristes. Eso denota de que hemos hecho de la asistencia de la gente una idolatría. A veces obsesionamos por los números, si va creciendo o no creciendo, y debemos de querer ver crecer la iglesia, porque eso quiere decir que estamos alcanzando almas. Pero va a haber situaciones, va a haber eventos donde la gente quizás no llega y nosotros nos deprimimos porque no vemos los resultados que nosotros deseamos. Eso apunta a la idolatría. Están aquellos ministros que tienen idolatría a su don o su talento. Cuando llegamos a pensar que Dios nos necesita porque tenemos un don o un talento que la iglesia necesita. O sea, pensar que, yo recuerdo que en una ocasión iba yo a volar y llegué al aeropuerto y me topé a un amigo que es ministro. Era un viernes por la mañana y yo creo que muchos ministros salen en viernes porque ministran el fin de semana en otras iglesias. Y yo recuerdo que llegué y me topé a un amigo que es ministro. Llegamos a la salita antes, a la antesala antes de entrar al avión, y estaba otro ministro allí. Y nos dice él bromeando, dijo: ya estuvo que este avión no se cayó. ¿Sí? Dice, porque ya somos 3. Y nos reímos, pero a la misma vez yo pensé, dije, ¿por qué pensar que somos indispensables? O sea, Dios nos puede reemplazar de un momento para otro. Nadie es indispensable. Algunos hemos llegado a pensar eso porque hemos hecho de nuestro talento, nuestro don o nuestra habilidad un ídolo. Hay algunos que tienen idolatría a la verdad doctrinal. Se creen más rectos o más justos que otros cristianos simples que no tienen educación teológica formal. Aquí entra la idolatría a la denominación. Yo conozco a pastores que idolatran su denominación y se creen mejores que otras denominaciones y critican a todas las demás denominaciones. Es que son unos falsos maestros, son unos falsos profetas, no saben de lo que están hablando, no estudian, y se levantan el cuello y se sienten superiores. Han caído en la idolatría denominacional. Me encanta lo que dice el gran teólogo y historiador cristiano Leonard Sweet. Dice esto: en el 1900 había 1,600 denominaciones cristianas en el mundo. En el 2012 había 43,000 denominaciones cristianas en el mundo. Pero ¿no te agrada que estás en la correcta y en la verdadera? O sea, 40 y tantas miles de denominaciones, pero qué casualidad que nosotros tenemos toda la verdad acerca de Dios, que nosotros tenemos toda la verdad acerca de la palabra. Y a veces ese sentido de que lo sabemos todo teológicamente también puede llegar a ser un ídolo. ¿Está conmigo? Está la idolatría
al éxito ministerial, cuando apuntas a tu éxito como evidencia de que Dios aprueba de ti, aquí tienes que hacerte la pregunta: ¿qué es lo que me está motivando? ¿Me motiva solamente el éxito, o me motivan solamente los resultados, o me motiva la obediencia al Señor? Hace un mes que tuvimos a Ricardo Rodríguez y su esposa Susana, y nos dieron una conferencia increíble a las parejas. Pero Ricardo también es un salmista a nivel internacional, una de las voces más distinguidas en la música cristiana en Iberoamérica y Latinoamérica. Y me encantó, hace algunos meses él estuvo en la ciudad de Matamoros en un auditorio para más de 1,000 personas. Y en su Instagram, donde normalmente vemos cuando la gente pone los auditorios llenos o los estadios llenos, él puso esta foto. Si usted llegara a contar las personas, son como 60 en total, en un salón o en un auditorio de más de 1,000 personas. Y él puso esta foto y me impactó mucho lo que él escribió. Quiero compartir con ustedes porque esto es contrarrestar el ídolo del éxito ministerial. Él dice: para aquellos que están comenzando en el ministerio, es importante que sepan que no hemos sido llamados a estar frente a multitudes, sino a ser obedientes al llamado donde quiera y sin importar las cifras. Qué gran lección. Nadie pone esto. Nadie pone cuando la gente no llega. ¿Por qué? Porque, y de hecho él me contó la historia. Dice que su manejador le dio las fotos al llegar al hotel y dice: tomé unas fotos, pero no creo que las vas a usar. Y dice que cuando él vio las fotos y vio esta, dice que Dios le habló y le dijo: ¿por qué no la vas a poner? ¿Crees que me vas a avergonzar a mí o vas a quedar en vergüenza tú? Dice que Dios le dijo: porque a mí no me vas a avergonzar, y tú no debes estar avergonzado porque yo te traje. Si llega o no llega la gente es mi asunto. Y yo creo que más de nosotros, líderes, ministros, nos debe importar más obedecer al Señor, y los resultados se los dejamos a Dios. ¿Está conmigo? Está el éxito o la idolatría a los métodos. Cuando adoras a tus métodos como mediador, cuando apuntas a tus métodos como la clave a tu éxito ministerial. Está la idolatría a las tradiciones. Yo conozco ministros, iglesias, denominaciones enteras que preservan más las tradiciones a cuestas de avanzar la obra de Dios. O sea, no les importa ganar almas nuevas con que se conserve su tradición de ya hace muchos años. Está también el ídolo de los títulos. ¿Qué te motiva? ¿La gloria de Dios o tu propia gloria? Que seas reconocido, o tu título que llevas. Está la idolatría en general al ministerio. Y esta es donde a mí Dios me habló profundamente. ¿Acaso utilizas las presiones del ministerio para caminar, o dependes de esa presión ministerial para caminar con Dios? Yo recuerdo que en una ocasión erróneamente le dije al Señor: Señor, gracias que me hiciste pastor, porque forzosamente tengo que leer tu palabra, forzosamente tengo que orar. Y recuerdo que Dios me exhortó y me dijo: ¿y qué si no te hubiera llamado yo al ministerio? ¿Que no debes de orar? ¿Que no debes de leer la Biblia? Pero a veces hacemos del ministerio un ídolo, cuando solamente por ello dependemos, o solamente por el ministerio buscamos a Dios con devoción. Está la idolatría a los líderes. ¿A quién más, además de Cristo, estás queriendo imitar? Todos quieren ser el próximo T.D. Jakes, o el próximo Stephen Furtick, o el próximo Dante Gebel. Todos quieren ser como otro ministro, como otro predicador. No me malinterprete, podemos admirar a estos predicadores. Yo les he contado que cuando yo empecé a ministrar, yo admiraba mucho al pastor Samuel Rodríguez. Ustedes lo han visto, lo invitan mucho a los noticieros a representar al pueblo hispano evangélico. Y yo recuerdo que él ministró en una ocasión y el Señor me dijo: tú vas a predicar como él, dándome a entender que yo iba a ser predicador igual que él. Pero yo entendí que yo iba a predicar igual que él. Entonces compré sus CDs y sus DVDs y me fui a la casa y agarré un espejo y un peine, y la televisión, puse los videos del pastor Samuel y me aprendí palabra por palabra, amén por amén, gloria a Dios por gloria a Dios, todos los mensajes del pastor Samuel Rodríguez. Cuando yo cumplo 16 años de edad, me invitan a ministrarle a un grupo de jóvenes, ¿sí? A un grupo de jóvenes,
Y yo recuerdo, les confieso, que prediqué un mensaje pirateado del pastor Samuel Rodríguez. Igualito. Y recuerdo que cuando llega la parte donde él hace el llamado al altar, en el video se ven miles de jóvenes corriendo al altar. Y pues yo pensando que los 20 que estaban frente a mí también iban a correr. Y yo dije, vénganse al altar, jóvenes, que aquí está el Señor. Y nada más los grillos afuera se oían. Es en serio, se oían los grillos. Lo bueno que soy hijo de pastor. Y los hijos de los pastores nos aprendemos muchas mañas, incluyendo cómo hacer pasar a la gente que no quiere pasar. Cuando yo vi que no iban a pasar, yo puse la cara así de cristiano místico, como que está recibiendo un enlace de parte del cielo, y empiezo a temblar. ¡Oh, aleluya! Yo les digo, Padre, yo les digo. Y entonces digo, jóvenes, el Señor me acaba de revelar que hay quienes de ustedes en esta misma semana, es más, el día de hoy, antes de venirse a esta reunión juvenil, se pelearon con sus padres. ¿Cuándo no se andan peleando los jóvenes con los padres, verdad? Como 6 jóvenes, ese soy yo, y corrieron al altar, ¿no? Pongo la cara otra vez. Sí, Señor, dame más, Padre. Shamar. El Señor me revela, eres una muchacha. En esta misma semana rompiste con tu novio. ¿Cuándo no andan rompiendo con los novios las jóvenes, verdad? Como 4 muchachas. Y corrieron al altar, ¿no? No le alargo la historia. Hice como 5 llamados. El último era: si traes cachucha verde con pantalón mezclilla, tenis blancos, y vente al altar. A los 20 los tenía en el altar. Pero yo recuerdo que rumbo a casa yo le dije al Señor, Señor, me hiciste hacer el ridículo. Yo pensé que cuando me llamaste al ministerio tú me ibas a acompañar, pero me engañaste. Y el Señor me ministró y me dijo, no, tú me engañaste a mí. Porque cuando yo te llamé, yo ya tenía la versión original del pastor Samuel y no andaba buscando una patética imitación. Yo andaba buscando al original, Charlie Martínez. Y yo me acuerdo que ese día aprendí una cosa. No hay mejor Charlie Martínez que Charlie Martínez en todo el planeta Tierra. No hay un mejor usted que usted en todo el planeta Tierra. Y usted dice, pero yo ¿qué le puedo ofrecer al Señor, pastor? Es lo mismo que yo le dije, Señor, pero yo tengo que imitar a alguien más, porque yo ¿qué te puedo ofrecer? Y recuerdo que claramente el Señor me habló y me dijo, precisamente me puedes ofrecer esa debilidad, porque yo perfecciono mi poder en medio de tu debilidad. Si fueras talentoso, quizás vas a hacer de tu talento un ídolo y vas a decir, tengo éxito en el ministerio porque soy un buen comunicador, o porque tengo talento, o porque tengo gracia. Pero como no tienes nada, yo me voy a gloriar en eso. Y tú no vas a caer en la idolatría. Entonces yo te invito a ofrecerle al Señor lo mejor de ti, aunque sea poco. Aunque consideres que es poco lo que le puedes ofrecer al Señor, Él dice, precisamente me puedes dar tu debilidad, me puedes dar tu falta de talento, tu falta de valentía, y yo puedo perfeccionar mi poder en medio de ello. Están los dioses del amor, otra categoría de dioses con los que luchamos el día de hoy. Amor al romance, ¿sí? Yo conozco gente que hoy rompen con un noviazgo y mañana tienen otro. Porque no pueden soñar pasar un día sin un compañero o una compañera, ¿sí? Ahí tienen que estar en el teléfono y ahí tienen que estar en los mensajes. Pero no solamente pasa en los noviazgos, pasa también en los matrimonios. A veces nos desilusionamos con nuestra pareja porque le pedimos ser como un Dios. Ahora, usted nunca lo va a decir y nunca lo va a admitir, pero cuando usted depende de su pareja para sentirse completo, a salvo, seguro, satisfecho, y que sea su fuente de significado, le estás pidiendo que sea como un Dios para ti. Y suceden 2 cosas. Número 1, él o ella no van a poder abastecer con esas demandas. Y número 2, tú te vas a decepcionar con ellos cuando no cumplan tus expectativas. Y eso siempre va a perjudicar el matrimonio. Eso siempre va a terminar mal. O a veces
la mamá joven o la esposa joven que tiene deseos de ser mamá y pone todo su importancia y significado en la vida en ser mamá. Y entonces cuando ese proceso tarda o cuando ese proceso no viene, se deprime, pierde su confianza en Dios porque ha hecho de la maternidad un ídolo. ¿Se da cuenta cómo muchas cosas buenas pueden convertirse en ídolos? Me pregunta usted, entonces, ¿qué hacemos, pastor? ¿Amamos menos? No amamos menos, amamos diferente, en el orden apropiado, en el orden correcto. El acto supremo de amor a la familia es que tú pongas tu corazón en Jesús. Hace una semana se me acerca mi hijo Dante y me dice: papi, yo te amo. Y yo sentí así un calor muy rico. Y luego me dice: pero espero no te ofendas, a Dios lo amo más. Y le dije yo: ¿sabes qué, mijo? No me ofendo, al contrario, es nuestro amor en Dios, es tu amor en Dios que te permite amarme con respeto y con honor como lo haces. De la misma manera, cuando el mejor regalo que tú le puedes dar a tu esposo, a tu esposa, es que tú ames a Dios con todo el corazón y que lo ames más que a Él o más que a ella. Porque si lo pones a Él en primer lugar, entonces vas a poder amarle a Él perfectamente como Dios anhela que tú lo ames. ¿Estás conmigo? A lo mejor lo que le debemos de decir es: te amo tanto como para hacerte el centro de mi vida, mi amor. Como te amo mucho, no puedes ser el centro de mi vida, tú, esposo mío o esposa mía. Dios tiene que ser el centro de mi vida, precisamente porque te amo y quiero lo mejor para ti. Luego está el Dios del yo, el Dios del yo. Casi puedo escuchar las palabras que susurró la serpiente en el oído de Eva y de Adán en Génesis 3, versículo 5. Anda, come del fruto. En cuanto comas de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Les recuerdo, iglesia, la realidad es que existe un solo Dios y tú no eres él. Dile al que está a tu lado: te recuerdo que hay un solo Dios y tú no eres él. ¿Sí? Este Dios del yo es difícil porque los demás dioses vas a lidiar con ellos de cuando en cuando, pero el Dios del yo lidias con él todos los días. Y cuando tú haces de tu satisfacción, de tu confort, de tu éxito, de tus deseos ídolos, esto va a producir emociones problemáticas. Diga conmigo: emociones problemáticas. Mira esta pequeña lista de emociones problemáticas de la idolatría. Por ejemplo, está la arrogancia. Te conviertes en un arrogante porque el Dios del yo no presta atención a la sabiduría de otros, porque al fin y al cabo tú eres el sábelo todo. Te conviertes en un inseguro, porque el Dios del yo obsesiona sobre lo que los demás piensan de él. Te aterroriza el fracaso y entonces te vuelves una persona autoconsciente y adicta a la aprobación. Te vuelves un defensivo, porque el Dios de yo no puede recibir corrección o crítica. La más mínima crítica que recibas, tú lo tomas como una ofensa o un ataque personal. El Dios de yo te hace caer en la soledad, te vuelves un solitario, porque el Dios de yo no puede lidiar con personas iguales o personas mucho menos en autoridad. Te vuelves en una persona, en un juicioso, porque el Dios del yo no puede más que sentirse superior a otros y por ende siempre está criticando. Ahora, usted me dice: pastor, ok, la idolatría es mala, ¿cómo la evito? Le voy a dar una lista de 10 cosas, así rápido. Pasa el grupo de alabanza porque ya voy a terminar. 10 cosas que tienes que ver o pistas antes de que se desarrolle por completo la idolatría. ¿Cómo saber que un buen deseo se está volviendo en idolatría? Número 1, un deseo se está volviendo en idolatría cuando está prohibido por Dios. Cuando tú sabes que un adulterio, cuando tú sabes que una fornicación, cuando tú sabes que una adicción desagrada a Dios, sin embargo te trae placer a ti y ignoras el hecho de que sea una ofensa ante Dios con el fin de seguir en tu patrón, en ese hábito tuyo, entonces esa cosa, ese deseo, ese pecado, ese hábito se ha vuelto un ídolo. Un ídolo se vuelve idolatría cuando es desproporcionado al valor de lo que se desea. En otras palabras,
cuando tú tienes un profundo deseo por cosas que no tienen suma importancia. Por ejemplo, cuando tú te enojas porque te llevaron a un restaurante y no a otro, no debe ser tan grande el problema, pero tú lo has hecho muy grande porque has hecho de la comida un ídolo. Cuando un amigo no te da un like, como el que me habló a mí, ¿verdad? Eso no debe ser ninguna ofensa, no debe ser ningún grave problema, pero tú lo haces un grave problema porque le estás poniendo un valor desproporcionado a ese ídolo. También la idolatría ocurre cuando la gratitud comienza a desaparecer. Cuando dejas de estar agradecido y empiezas a demandar y empiezas a esperar cosas como que es tu derecho, eso es evidencia de que la idolatría se está levantando en tu corazón. También es idolatría cuando la gratitud o cuando no se puede ver que Dios mismo es más deseable que el regalo. Es idolatría también cuando nos aleja de nuestros deberes. ¿Cuántos tienen un hobby? Puede ser la pesca, puede ser el rancho, puede ser el golf, puede ser los amigos, puede ser cualquier cosa, un hobby que tú tengas. Esas cosas no son malas, pero cuando eres negligente en tu matrimonio, cuando dejas de pasar tiempo con tus hijos, cuando dejas de asistir a la iglesia, cuando dejas de cumplir con tus deberes como hombre, como mujer, como hijo, como hija de Dios, por invertirle demasiado tiempo a ese hobby, a ese entretenimiento, a ese pasatiempo, entonces esa cosa se ha vuelto un ídolo. Cuando ahora llegas tarde al trabajo o no llegas o tienes que mentir de que estás enfermo cuando en realidad te fuiste de paseo, eso ya es un ídolo. ¿Por qué? Porque estás pecando y te está alejando de tus deberes importantes. Yo sé que no van a decir amén, pero de todas formas es cierto. Cuando nos despierta un sentir de que tenemos más derecho que otros, esto también es señal de que estamos cayendo en idolatría. Y esto puede suceder incluso en cosas espirituales. Hay gente que dice: no, Dios, déjame oro yo por ti, porque quién sabe si Dios te va a escuchar a ti, pero a mí sí Dios me escucha, porque yo estoy conectado con Dios todos los días. Yo soy un santo, aleluya. Está el pastor predicando y usted siente que tiene más unción que el pastor y voy a dar una profecía porque el pastor predica mucha teoría, pero yo escucho la voz de Dios. No cualquiera puede profetizar, pastor, pero yo puedo escuchar su voz. Y ese sentido de arrogancia y de orgullo nos hace saber que has caído en la idolatría, aún de lo espiritual. Un deseo se vuelve idolatría cuando ignora las necesidades de los demás. Cuando no eres capaz de dejar de hacer esa actividad, aun cuando presente en ese momento hay una necesidad que tú puedes suplir. Hay gente que no es capaz de levantarse de la oración para ir a hacer la contestación de la oración de otro. Y a veces tienes que entender que Dios te está llamando: hey, prívate quizás de un deseo, de un derecho, de una bendición, y ve y ayuda y bendice a otro. Un deseo se está volviendo idolatría cuando no está despertando en ti un deseo de ser santo. Cuando esos hábitos, esas cosas no te llevan a perseguir la santidad, en cambio a veces te alejan de la santidad, es idolatría. Un deseo se está volviendo idolatría cuando la pérdida de esa cosa o ese ser destruye nuestra confianza en la bondad de Dios. Obviamente cuando hay pérdidas hay tristeza, pero cuando la tristeza amenaza tu confianza en Dios, esto señala de que esa cosa que perdiste se había vuelto un ídolo para ti. Termino. Un deseo se vuelve idolatría cuando nos paraliza emocionalmente y nos roba de actuar en amor por los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú pierdes algo y te amargas y dices: ya no voy a ayudar a nadie porque Dios no me ayudó a mí, ¿quién me ayuda a mí? Y empiezas a abandonar tu propósito en Dios. Esa es señal de que lo que tanto deseabas que no se te dio era un ídolo en tu vida. ¿Sabe por qué a Dios le desagrada tanto la idolatría? Lo vimos antes en el sermón, porque Dios es un Dios celoso.
Pero el celo de Dios no tiene nada que ver con inseguridad. O sea, Dios no es como el muchacho en la iglesia que llega otro muchacho nuevo y está agarrando a la novia que no lo vea porque está más guapo el otro. Eso es inseguridad. Dios no demanda que le adoremos porque tiene tanta inseguridad que siempre tiene que vernos exaltando su nombre o cantando a Él. No. El celo de Dios tiene su raíz no en la inseguridad, tiene su raíz en un amor puro, profundo y perfecto. Él te ama tanto que Él sabe que no hay nada ni nadie que te pueda satisfacer como Él te puede satisfacer. Entonces le duele que tú no vivas la vida a tu máximo potencial. Le duele que tú no vivas la vida abundante que Él ha predestinado para ti. Entonces cela las cosas no porque es inseguro, cela las cosas porque te ama a ti. Y esas cosas que tú has convertido en ídolos y dioses te están robando de las mejores cosas que Dios tiene para ti. A través de la Biblia hay muchos nombres y títulos que Dios utiliza para revelarnos su carácter. Pero dos metáforas que prevalecen a lo largo de la escritura que nos revelan el amor de Dios para nosotros son estas: el amor de un padre y el amor de un esposo. Diga conmigo: un padre y un esposo. Dios es nuestro Padre celestial y Dios, Jesucristo, es el esposo de la iglesia. Un padre y un esposo. Escúcheme bien, no piense en su padre terrenal que le falló. Piense en un padre perfecto. Piense en un esposo perfecto. Un esposo y un padre pueden amar profundamente. Los dos aman profundamente, pero los dos también son capaces de celar profundamente. Y así es Dios. Nos ama profundamente, pero nos cela profundamente. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él dice: cualquier cosa fuera de mí no es lo mejor que yo tenía preparado para ti. Y cuando Dios nos da el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, el sí de ese mandamiento es: me tienes a mí. No tendrás otros dioses. ¿Pero por qué? Porque me tienes a mí y yo tengo todo lo que tú necesitas. Y yo voy a abastecer cualquier necesidad, cualquier vacío, cualquier hueco que haya en tu ser. No te va a hacer falta de nada. En mí tendrás felicidad, en mí tendrás significado, en mí tendrás importancia, en mí tendrás poder, en mí tendrás sanidad, en mí tendrás valor, dice el Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo esta tarde? Póngase de pie. El reto en esta serie de pecados blancos es los llamados al altar, ¿verdad? ¿Cómo decir? Pasen todos los idólatras al altar. Nadie va a pasar. A nadie voy a acusar de idolatría, pero si durante el sermón resaltó algo, quizás como síntoma de un peligro, y tú quieres en esta tarde hacer la oración de David: Señor, señálame cualquier cosa en mí que te ofende y guíame por la senda de la vida eterna. Te voy a invitar a que pases. Está el grupo de oración y están nuestros amigos de Antioch. All of our Antioch friends, I'm going to welcome you to pray for anybody that comes up here. If they walk up here, it's because they want prayer. So you're invited to come and minister to them as well. Tenemos nuestros amigos de la iglesia Antioch que van a venir a orar por cualquier persona que necesite oración. No somos esclavos del temor, no somos esclavos de ninguna otra cosa ni ningún ídolo. Somos hijos de Dios. Primeramente y primordialmente somos hijos de Dios. ¿Lo cree conmigo? Vamos a adorar su nombre mientras que usted pasa. Levante sus manos, abra su corazón. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy. Vamos, queremos orar por ti. Ven acá. Queremos orar por ti. Queremos bendecir tu vida. Estás pasando un tiempo difícil. Necesitas sanidad. Necesitas un milagro. Que ha invadido el temor. Ven, queremos orar por ti. Ya no soy esclavo del temor.
yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo de él. Si ya no eres esclavo del temor, levanta tu voz en esta hora. Todos los hijos levantamos nuestro clamor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Gracias, gracias, gracias. Como leímos hace unos momentos, todo aquel que ha creído y lo ha recibido, Él le has dado el privilegio de ser hijos de Dios. Si tú en esta tarde estás en este lugar y tú nunca has confesado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, yo quiero invitarte en esta tarde que no salgas de este lugar sin hacer esa decisión por Cristo. Yo quiero orar contigo en esta tarde. Si me das esa oportunidad, yo quiero orar contigo para que puedas recibirlo y aceptarlo en tu corazón. Así que les voy a pedir a la iglesia que se una en oración. Vamos a orar con aquellas personas que en este día quieren hacer Jesús Señor y Salvador de su vida. Oremos. Padre, en esta tarde te invitamos a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que seas el Señor y Salvador de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados. Padre, te damos gracias por ese hecho que fuiste a morir a la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias por nuestra salvación y te pedimos, Señor, que desde este día en adelante podamos caminar contigo, Señor. Te damos gracias por todo lo que viene en nuestro futuro. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Jesús. Vienen cosas grandes para ti. Queremos conocerte, queremos invitarte a continuar congregándote. Así que al salir, si nos visitas hoy por primera vez o hiciste esa decisión, queremos conocerte. Tenemos un regalito para ti, así que pasa ahí a recepción. Ahí estarán para unas personas para hablar contigo y entregarte ese regalo. Tenemos mucho este mes de marzo, así que manténgase conectado, descargue la aplicación de Iglesia Vital. Tenemos todos los anuncios ahí para que continúe conectándose a todo lo que tiene la iglesia. Vamos a orar y así quedemos despedidos
y los invitamos a una de las actividades entre semana aquí en Iglesia Vital. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra que siempre nos reta, siempre nos cambia, siempre nos hace mejor, Padre. Y te pedimos, Señor, por cada persona que está aquí en el lugar, este lugar que llegó en esta tarde, Padre, te pedimos que tú estés con ellos el resto de esta semana, Padre, que tú sigas bendiciendo todo lo que ellos hacen, Padre. Te damos gracias, Padre, que tu presencia, Padre, vaya con ellos a donde ellos vayan. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos. Bendiciones. Saluden a alguien en su salida.